Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar que hemos desarrollado con la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de acá de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Y pues nuestro interés es un poco compartir con ustedes, sí, con expertos de nuestra área, el área de las telecomunicaciones, sí, justamente este tema interesante que tiene que ver con un poco el desglosar y aprender a programar servicios de LEDs o secuencias de LEDs para tu hogar. Algo interesante utilizando obviamente la electrónica, utilizando la programación y utilizando circuitos electrónicos que existen en el mercado, como son los Raspberry, justamente para generar esta actividad. Para esto, hemos invitado a uno de nuestros docentes de acá de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, el ingeniero Iván Sánchez, que gustosamente pues, va a participar en este webinar y que les podrá compartir sus conocimientos y las habilidades para poder generar esta destreza de programar esta secuencia de LEDs. Bienvenido, mi estimado Iván. Julito, muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, como les mencionó Julio, pues la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones ha preparado este webinar referente a comandar secuencias de LEDs a través de lo que se conoce como Visual Designer de Proteus, ¿sí? Entonces, voy a comenzar con una breve introducción de qué es esto de los famosos Raspberry Pi, obviamente este tema de Visual Designer para entrar en cuanto a lo que sería la simulación de estas secuencias. Solo me dan unos segunditos, comparto mi pantalla. ¿Me comentan si están viendo mi pantalla? Sí, efectivamente. Bueno, básicamente como objetivos de este webinar vamos a tener el conocer el puerto GPU del Raspberry Pi como tal. Vamos a utilizar Visual Designer de Proteus, sus funcionalidades para en cuanto a lo que sería la emulación o simulación del puerto GPU de Raspberry Pi y vamos a interactuar con el puerto GPU de Raspberry Pi para controlar estas secuencias de LEDs, ¿sí? Bueno, inicialmente esta es la famosa tarjeta Raspberry Pi 3. La tarjeta no es más que un pequeño microcomputador. La idea del concepto de Raspberry Pi vino de la necesidad de un ingeniero del Reino Unido que obviamente cuando fue pequeño tenía la curiosidad de destapar lo que era el CPU de un computador. Obviamente debido a los costos, su mamá no le dejaba y esto le quedó a él como un proyecto como para poder proponer un pequeño microcomputador en el cual los estudiantes, ya sea de ingeniería o personas que quieran investigar sobre el tema, puedan manipular este dispositivo, tener las funcionalidades de un computador, obviamente a un menor costo de lo que sería un computador convencional, ¿sí? Entonces, como ven, como les dije, es un pequeño computador de dimensiones bastante limitadas. Tiene las funcionalidades de un computador normal, es decir, tiene un sistema operativo para lo cual debe haber un procesador, una memoria como tal. Ustedes ven ahí, tienen esa SD, viene a ser básicamente la memoria de este Raspberry Pi. Y lo interesante, pues, que hay una interacción de los dispositivos con el entorno físico, es decir, yo tengo la capacidad de manipular puertos de comunicación, tengo la capacidad de conectarle periféricos como teclado, mouse, cámara, entre otros, y a su vez trabajar con el mundo digital de la interacción con el procesador, es decir, a través de los puertos de entrada y salida puedo comandar ciertas acciones o eventos dentro del microprocesador que tiene esta tarjeta y obviamente explotar las funcionalidades en cuanto a conectividad y periféricos que se le puede conectar. Obviamente esto a un bajo costo. Entre lo que podemos resaltar del Raspberry Pi, obviamente, gracias a los periféricos, como les mencionaba, podemos conectar un monitor. Como vemos en esta imagen, el monitor que se le ha asignado en este caso es un monitor de dimensiones pequeñas, como se ve aquí en la fotografía. El teclado, el mouse, que también cuenta estos dispositivos Raspberry Pi. Este es un teclado, digamos, de unas dimensiones bastante limitadas.
tiene acceso o conectividad a redes TCP/IP, es decir, tiene la capacidad de conectarse a Internet, ya sea a través de un puerto Ethernet o a través de una tarjeta inalámbrica que viene incluida en el sistema. Tiene dentro de lo que sería el puerto de comunicaciones pines para conversión analógico-digital. ¿Esto qué es lo que le permite el Raspberry Pi? Pues básicamente es que puede captar señales eléctricas que pueden representar algún fenómeno físico a través de un transductor o sensor y convertirlas en el entorno digital. Una vez que los datos son digitales dentro del Raspberry Pi, podemos manipular estos datos y a su vez hacer acciones pertinentes como control, yo que sé, de apertura de puertas, videovigilancia, medición de temperatura, entre muchas funcionalidades que brinda esta tarjeta. Entre las características que podemos mencionar, obviamente cuenta con el modelo Raspberry Pi 3, que es el más comúnmente usado. Ya hay una versión nueva, el Raspberry Pi 4, que difieren ciertas cosas de este modelo anterior. Pero bueno, en la generalidad menciona que cuenta con 4 puertos USB de versión 2, un puerto Ethernet LAN de conexión 10-100 megabits por segundo. Tiene también lo que sería un conector jack para sacar digamos, en formato de audio-video imágenes como tal del sistema, así como también tiene un puerto para una cámara propia del sistema Raspberry Pi. Cuenta con un conector HDMI que sirve para salida de video. Ustedes pueden conectar yo que es un televisor inteligente y ver el sistema operativo, la interfaz del sistema operativo para interactuar con este dispositivo. Igual para su energización tiene un puerto micro USB que obviamente a través de un adaptador que abastece hasta 2.5 amperios permite que el Raspberry Pi trabaje. De hecho, el consumo que un Raspberry Pi ofrece es máximo de 3 vatios, a comparación con lo que sería un computador normal que puede consumir al menos 300 vatios. Sin embargo, pues este dispositivo o este microordenador da las mismas funcionalidades que lo hiciera uno grande y para aplicaciones de control domótico es bastante útil, sin ningún inconveniente. Continuamos, tiene un slot para la memoria como tal, la memoria que necesita el Raspberry Pi para cargar su sistema operativo. También tiene un puerto que se le puede conectar un display propio de la marca de Raspberry Pi, un display pequeño para si no se requiere ver a través de el puerto de HDMI, el interfaz gráfico del sistema operativo, lo pueden hacer por aquí. Aquí tenemos la tarjeta Wi-Fi y conexión Bluetooth que le permite tener una conexión inalámbrica. Por otro lado, el procesador con características bastante funcionales en el sentido de trabajar con este tipo de tarjetas. Como ven, las dimensiones tiene 8. Bueno, se podría decir 8.5 centímetros de largo por 5.6 centímetros de ancho y un espesor de 2.1 centímetros. Es bastante pequeño, bastante útil. Y lo más importante, que es lo que vamos a utilizar el día de hoy, este puerto conocido como el GPIO, que tiene 40 pines y estos pines están conectados a el pinout del microprocesador. Gracias a esto es que nosotros podemos captar estos eventos, captar señales que nos permiten en cierta manera realizar una acción y así pues controlar la realidad física frente a un entorno lógico de programación. Entre los alcances que tiene esta tarjeta, pues puede ser utilizada a más de como microcomputador, como una tarjeta o una consola retro. De hecho, me imagino yo que ustedes han visto muchas propagandas en Facebook referente a estas consolas retro, pues no son más que Raspberry Pi con un determinado sistema operativo y pues obviamente viene cargada infinidad de juegos. Puede ser utilizado como también como un visor de multimedia o simplemente como un computador normal. Para esto lo que ustedes necesitan es cargar el sistema operativo indicado. Por lo general utiliza el sistema operativo Debian desarrollado netamente en Linux, que es lo más común o el uso más común que tiene el Raspberry Pi, sobre todo para lo que sería desarrollos en el tema electrónica, telecomunicaciones y a su vez en el campo de la investigación como tal. Entonces, gracias a esta funcionalidad del puerto GPIO, ¿qué puedo yo hacer con esto? Si yo tengo entrada de datos y salida, pues obviamente si entran datos, yo proceso estos datos y enfoco la salida a realizar alguna acción. Por ponerles un ejemplo, aquí tengo una cámara. La cámara es un dispositivo de entrada de datos.
Entonces, la cámara me permite ingresar datos al microprocesador y en función de los datos que yo procese de las imágenes captadas, puedo hacer acciones, por así decirlo. Si estoy utilizando, yo que sé, digamos, creo un algoritmo para evitar obstáculos para que este vehículo se mueva, pues obviamente en función de las imágenes captadas, doy el procesamiento dentro de la tarjeta y como salida haré que los servos del carro como tal giren o eviten el obstáculo o giren en sentido horario, antihorario, en fin, con el objetivo pues simplemente de evitar ese obstáculo. Entonces, lo que queramos hacer con esta tarjeta ya dependerá de la imaginación que tengamos, por lo tanto, pues el limitante de la funcionalidad es simplemente nuestra imaginación. Entonces, dentro de las entradas y salidas de datos, pues como entradas lo que tenemos son transductores o sensores, ¿no? Pueden ser, yo que sé, de tipo movimiento, luz, sonido, fuerza, rotación, entre otros. En cuanto a lo que sería las entradas, las salidas, me refería anteriormente, a las entradas, pues yo tendría sensores de temperatura, presión, humedad, contacto, luz, en fin, como les mencionaba, dependiendo las entradas y las salidas, que tenga este dispositivo, pues simplemente el procesador lo que hace es manipular la información que le viene a través de estas entradas y así pues transformar estas señales en alguna acción, en algún dispositivo de salida para controlar algún sistema o algo que nosotros nos proyectemos en un futuro. Recuerden que tanto las entradas como las salidas pueden ser transductores. En los dos sentidos, lo que hacemos en las entradas, el fenómeno físico lo llevamos a una señal eléctrica y esta señal eléctrica es enviada en forma de corriente o voltaje al procesador. El procesador hace su acción y puede salir hacia el mundo físico. La señal eléctrica nuevamente es pasada a través de un transductor a una señal física y así pues podríamos ir trabajando. La retroalimentación es bastante importante en este proceso porque a veces hay sistemas que dependen de la salida para ver a la entrada qué es lo que hago posteriormente. Entonces, eso básicamente es lo que nos permite hacer un Raspberry Pi, que no es más que un sistema embebido de mucha funcionalidad, que ya depende de la programación que yo le dé para manipular elementos electrónicos o transductores que nos permitan llevar digamos, la programación a un entorno real como tal. En cuanto a el puerto GPIO del Raspberry Pi, pues obviamente aquí tenemos una imagen muy abierta en el cual podemos ver múltiples pines con diferentes funcionalidades. Entre las funcionalidades, pues tenemos protocolos de comunicación netamente de bajo nivel, como por decirles el RS232, así como el I2C o el PCI, en fin, protocolos que se utilizan para poder captar datos y entregar datos de alguna forma, digamos, dinámica y así pues transportar la información para hacer alguna actividad, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar hoy en día. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente debido a la pandemia hizo que en cierta manera la academia tenga que evolucionar y buscar herramientas o alternativas que nos permitan llevar el entorno físico que no lo tenemos hoy por hoy, no tenemos un laboratorio en el cual como los estudiantes podamos interactuar, por lo tanto, la Universidad de las Américas, en pro de mejorar la educación con los estudiantes y darles esta experiencia real, lo que hizo pues es adquirir licencias de Proteus como tal. ¿Por qué se decidió por Proteus? Pues básicamente por esta funcionalidad conocida como Visual Designer, ¿sí? Entonces, estas licencias cuentan los estudiantes de la carrera de la FICA como tal, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Entonces, a través de este programa, pues obviamente lo que nosotros hacemos es trabajar en un entorno de simulación que nos permite interactuar con este puerto del Raspberry Pi. Y así, pues con los elementos de simulación tenemos la misma interacción que tendríamos realmente. La diferencia es que no necesitamos del dispositivo físico y los eventos se quedan en el lenguaje de programación que nos ha designado en la herramienta Proteus a través de Visual Designer. Lo que hace Visual Designer es trabajar a través de diagramas de flujo que, digamos, en primera instancia en la programación se utiliza para prever ciertas acciones, entradas de datos, salidas de datos y algoritmos
que se ejecutan para que un programa haga alguna actividad previamente definida, ¿sí? Entonces, en función de estos diagramas de flujo, Visual Proteus nos permite interactuar con el puerto GPIO del Raspberry Pi 3. Bajo lo mencionado, pues voy a empezar con la interacción. Bueno, en este caso, ustedes me van a ir siguiendo ya que las licencias son propias, exclusivas de los estudiantes de la Universidad de las Américas. Si tal vez alguien está conectado y cuenta con el programa, podríamos interactuar. Obviamente, para tener este programa hay un manual, un procedimiento que los estudiantes que han requerido han tenido que hacer y previamente instalar el programa y así, pues, obviamente, interactuar con esta herramienta, ¿sí? Una vez que ustedes instalan con los códigos necesarios que la universidad proporciona, pues lo que hacemos, vamos a tener un primer entorno. Me dan unos segunditos, está pensando un poquito. ¿Sí? Una vez que ustedes ejecutan este programa, esta es la primera pantalla que van a ver. Obviamente estoy utilizando la versión de Proteus 8.11. Es la última versión que tiene la Amigo, compañía Proteus. amigo ¿No? Iván, solo estamos viendo las diapositivas. Oh, perdón. Perdón, amigo. Muchas gracias por la observación. Me dan unos segunditos. A lo mejor solo compartí esa pantalla. Por favor, me comentan si están viendo. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Muchas gracias por la observación. Gracias, Henry. Entonces, como mencionaba, esta es la primera pantalla que ustedes van a visualizar el momento que trabajen con la herramienta de Proteus. Obviamente, dentro de esta pantalla ustedes van a ver manuales para ayuda en el desarrollo de la programación o mejor dicho, la simulación que se tiene con circuitos electrónicos a través de esta herramienta. También tenemos detalles referentes a la licencia que adquirió la Universidad de las Américas. Como ustedes pueden ver aquí, claramente se ve esta etiqueta de la universidad. Adicionalmente, pues obviamente les da una área donde ustedes pueden tener circuitos esquemáticos básicos en los cuales pueden interactuar a través de la programación previamente, o mejor dicho, de la simulación previamente que da Proteus, un área en la cual nosotros comenzamos a través de proyectos y por este otro lado, pues algunos detalles o características de nuevas versiones de el suite de Proteus como tal que les ofrece a sus usuarios. Nosotros nos vamos a enfocar a esta sección donde vamos a comenzar con un proyecto. Dentro de las categorías que se puede ejecutar, nosotros vamos a elegir lo que se dice un proyecto a través de un flujo de trabajo o diagrama de flujo como tal. Comienzo, puedo ingresar un nombre. Vamos a llamarle, no sé, tarea 1. ¿Sí? La extensión es propia de este tipo digamos, la extensión es propia de este tipo de archivos para la simulación. PDS, PRJ es la extensión como tal para el archivo que vamos a trabajar. Una vez que damos Next, vamos a ver que nos da la opción de elegir con qué familia de microcontrolador voy a trabajar. En este caso, por defecto, está cargado el Raspberry Pi 3, que es la versión existente para la emulación. No hay Raspberry Pi 4, pero las mismas funcionalidades de 3 funcionan en el 4. El 4 cambia en ciertas características electrónicas, se podría decir, cambian puertos, en fin. Pero eso es otro tema. Hoy vamos a ver que dentro de las familias también tenemos lo que se conoce como la tarjeta Arduino. Recuerden que la tarjeta Arduino como tal es el nombre de la tarjeta, pero internamente tiene un microprocesador de la marca Atmel, ¿sí? En nuestro caso nos quedamos en Raspberry Pi versión Pi 3 y el compilador que vamos a utilizar es el famoso Visual Designer, como les mencionaba anteriormente. Listo. Una vez que elegimos toda esa información, finalizamos con el resumen de lo que voy a programar y posteriormente ustedes van a ver ya una hoja. 2 hojas de trabajo. La hoja esquemática
en la cual ustedes pueden ver en la parte inferior que estoy haciendo referencia al Raspberry Pi 3. Y lo que vemos aquí es el puerto GPIO, el puerto de entrada y salida de datos, en el cual yo puedo ir interactuando dentro del dispositivo. Y por el otro lado, la hoja de Visual Designer. Esta hoja es la que nos permite trabajar a nivel de diagramas de flujo y así pues hacer la programación que es pertinente para el control de eventos de este dispositivo como tal, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a interactuar. Hay dos cosas esenciales. La primera, que sería la configuración o el área de configuración del programa, y otra, lo que es el famoso main, es decir, donde yo desarrollo mi programa, ¿sí? Entonces, este loop lo que va a hacer es un lazo repetitivo, todo lo que yo programe aquí va a estarse repitiendo constantemente. Mientras que en esta sección yo puedo hacer la declaración en cierta manera de cierta configuración que necesitan los elementos para trabajar. En esta ventana, pues obviamente tenemos el proyecto. Claramente se ve aquí los perimetrales con los que puedo trabajar. Por defecto, el CPU está habilitado, el almacenamiento y un servidor de conexión. Hay otras funcionalidades como timer, protocolos de comunicación I2C, CPI, UART, que se pueden utilizar. En fin, no los vamos a utilizar en este webinar, ya que nuestro webinar está orientado simplemente a una introducción como tal. Por lo tanto, ¿qué es lo que íbamos a programar? Secuencias de LEDs. Entonces, vamos a trabajar con los famosos LEDs. ¿Qué necesito? Voy a incluir aquí un LED, la primera interacción que vamos a tener. ¿Cómo lo hago? Voy a Visual Designer, me posiciono sobre el proyecto como tal. Con un clic derecho, ustedes pueden ver que me permite añadir un periférico, ¿sí? Un periférico dentro de este circuito esquemático que tengo inicialmente. Si damos clic a esa sección, pues obviamente tenemos varias categorías. Adafruit es una categoría, o mejor dicho, una librería propia de Raspberry Pi 3 que nos permite interactuar con un montón de dispositivos en la parte real. En la parte de simulación, pues tiene algunos como un servo que es trabajado, o mejor dicho, es comandado por la modulación PWM, que es modulación, digamos, modulación por ancho de pulso, ¿sí? Y hace varias acciones dentro de lo que serían motores de DC o motores de paso, en fin. Si nosotros vemos las categorías, pues tiene varios elementos. Dentro de esto yo voy a enfocarme en lo que serían en los periféricos de interrupción, se podría decir, o que necesitan en cierta manera una entrada o salida de datos. Dentro de estos periféricos ustedes van a encontrar los famosos LEDs. Como vemos aquí, tengo un LED de color azul, uno verde, por acá uno rojo. Vamos a comenzar con el LED de color rojo, ¿sí? El rato que seleccione el LED de color rojo, la circuitería que necesita el sistema está cargada, es decir, para controlar un LED como tal, yo necesito pues obviamente una resistencia que limite la corriente y que permita que la corriente de umbral no se supere y así pues el LED no se queme, ¿no? Por lo tanto, esta información ya está cargada y en sí este periférico va a estar enganchado a uno de los pines del Raspberry Pi. De hecho, ya nos está diciendo que le va a enganchar al número 18. Adherimos el elemento en el sistema y como vemos en el proyecto ya se ha cargado un LED, ¿sí? Una vez que está hecho eso, pues cerramos esta ventana y podemos irnos a la hoja esquemática, ¿sí? En la hoja esquemática claramente se puede ver que ya está este LED que se va a encender de color rojo y está enganchado al puerto 18 del puerto GPIO del Raspberry Pi, ¿sí? Esto sería la parte física, lo que yo debería hacerlo en la tarjeta, es decir, tendría la tarjeta, un protoboard, el protoboard compró una resistencia, un LED, conecté la resistencia LED en serie, la salida de la resistencia al puerto del Raspberry Pi y el otro lado el LED hacia tierra. Entonces lo que busco es que este LED se polarice directamente al ponerle un 1 lógico en esta parte de acá arriba y se polariza directamente y se va a encender como tal el LED. Eso sería la acción. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Poner ese 1 lógico para que ese LED se prenda. Listo. Vamos a la programación. Entonces, como les decía, tengo una sección de configuración. En este otro lado tengo la sección de interacción, el diagrama, digamos, el cuerpo del programa como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a definir el trabajo de ese LED.
Para el efecto, pues obviamente nosotros tenemos varios elementos que se utilizan en los diagramas de flujo, como un evento de bloque, la asignación de variables dentro de un programa como tal, una subrutina que no es más que una subfunción en la programación, bloques de datos, y aquí tenemos digamos, el bloque que nos permite trabajar con los periféricos de entrada y salida de datos, ¿sí? Entonces doy un clic izquierdo sobre este elemento y arrastro hacia el cuerpo del programa. Hasta ahí, una vez que le arrastro, pueden ver claramente que el bloque se enganchó en este lazo y en función de eso, pues yo puedo hacer la programación pertinente. Listo. Ahora sí voy a comenzar con la configuración de este puerto. Le doy doble clic izquierdo sobre este sistema, sobre este bloque, perdón, y tengo cierta información. Me está diciendo que este periférico obviamente está conectado a la CPU del Raspberry Pi y puedo trabajarlo a través de algún método. Entre los métodos hay diversas opciones que yo puedo trabajar, como la modulación PWM, puedo adherir las acciones de pull up o pull down dentro del sistema. Los que conocen de electrónica, pues obviamente son, digamos, elementos que se ponen a los puertos para evitar digamos, el exceso de corriente y fijar un nivel alto o bajo dependiendo de la programación, si es que en sí el microcontrolador no abastece. Tenemos también lo que sería la escritura de datos o la lectura de datos, que es el ámbito donde nosotros nos vamos a enfocar, sobre todo en la escritura. Y otro tipo de elementos como la escritura sobre PWM, sonidos en el sistema, tal vez temporización en el puerto, en fin, entre otros. Yo me voy a enfocar en lo que sería la acción de sacar datos, de escribir datos en este puerto, porque como les mencionaba anteriormente, para que se prenda ese LED yo tengo que poner a la salida del GPU un lógico, que lo que haría es que mi LED se polarice directamente y así pues se enciende. Si es que pongo un 0 lógico, se va a polarizar inversamente y el LED no se encenderá. ¿Cuál era el pin que estábamos trabajando? Si mal no me recuerdo, era el 18, ¿no es cierto? Cuando nosotros escribimos Sí, un 18. argumento de forma, gracias Julito, cuando escribimos de una forma correcta el argumento, pues aquí se nos da un visto. Si no, si escribimos algo que no es, pues simplemente no nos deja pasar. Y en este caso, para poner un 1 lógico, yo debo ponerle en un estado verdadero, que básicamente haría el valor alto, ¿sí? Listo. Con esto ya podría ser mi primera simulación. Damos OK y se encuentra configurado este pin con un valor 1 lógico y esto se va a estar repitiendo constantemente. Si entro al entorno de simulación, nosotros vamos a ver que aquí hay una compilación de información. Si no hay ningún error en cuanto a la conexión o configuración, aquí saltará. Caso contrario, entrará la simulación. Voy a pasar a la parte esquemática para que ustedes puedan ver. Doy clic en el botón de correr la simulación y vamos a proceder a ver qué es lo que pasa. Vamos a esperar un poquito de tiempo. Está haciendo la partición del análisis y comienza la simulación, ¿sí? En este caso, pueden ver claramente el LED se ha prendido, ¿sí? Hay un valor alto a la salida del puerto GPIO 18 y por lo tanto el LED se polariza directamente y se enciende. Entonces hemos hecho nuestra primera interacción con este programa Visual Designer. Ahora vamos a hacer que sea intermitente esa acción. Para que el LED esté apagándose y prendiéndose, pues obviamente debo controlar este evento. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar otro bloque dentro del cuerpo de programa, que lo que va a hacer es que si con el valor verdadero se prendió, con el valor falso debe apagarse. Por lo tanto, copio otro bloque y voy a utilizar ahora el evento falso para que se ponga un 0 lógico a la salida del puerto 18 y esto haga que el pin del Raspberry esté en 0 lógico y el LED pues obviamente se apague por polarizarse inversamente. Ahora, estas instrucciones van a ser tan rápidas, se va a prender a apagar, se va a prender a apagar dentro de este lazo,
que nosotros en la simulación, pues básicamente lo que veremos es o que el LED está siempre prendido o siempre apagado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que se pueda apreciar, digamos, esta intermitencia del LED? Necesitamos un bloque que nos temporice o nos dé un retardo en la ejecución de las dos instrucciones para que esto sea visible. Entonces, con clic izquierdo, jalo uno de estos bloques que por defecto ya viene cargado con un temporizador de 100 milisegundos. Si le damos doble clic izquierdo, pues aquí podemos observar claramente su configuración. Yo puedo trabajar con un temporizador ya sea en microsegundos, milisegundos o segundos. Voy a preferir en este caso segundos y le voy a bajar a 1 segundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que haría el programa en este diagrama de flujo? Comienza, enciende el LED, es decir, pone en alto el pin 18 del microcontrolador. Por defecto, el LED se polariza directamente y se enciende. Pasa 1 segundo enseguida. ¿Y qué va a pasar luego? El pin 18 se pone en bajo, por lo tanto se polariza inversamente y el LED se apagaría. Sin embargo, ¿qué pasa? Inmediatamente se termina, regresa el lazo y otra vez se prende. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a ver siempre encendido el LED. No vamos a verlo apagado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, de aquí hasta acá no pasó ni un ciclo de máquina, que probablemente estará en el orden de los microsegundos, y otra vez se enciende. Por lo tanto, para ver el evento netamente apagado, debo incluir otro delay, otra temporización aquí, para que se pueda apreciar el evento apagado. En este caso, voy a ponerlo otro segundo, ¿sí? Entonces, 1 segundo prendido, 1 segundo apagado, regresa y otra vez, 1 segundo prendido y 1 segundo apagado. Y así comenzaría el ciclo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver nuevamente la simulación, que es lo que pasa ahora. Le damos a correr la simulación, esperamos un ratito y como pueden ver, el LED comienza a titilar. Hasta ahí, ¿cómo les parece? ¿Me están siguiendo? Los que tengan el programa y los que no, pues me están siguiendo la explicación del caso. Sí, muy interesante. Perfecto, gracias Julito. Ahora, una vez que yo en cierta manera sé controlar el encendido y apagado de un LED, yo podría hacer secuencias. Las secuencias ya dependerá qué es lo que quiero hacer. Por poner un ejemplo práctico, un semáforo básicamente es una secuencia de luces que se prenden a través de temporizadores. Los temporizadores nos indican pues cuánto tiempo tiene que estar la luz verde, cuánto tiempo tiene que estar la amarilla y posteriormente la luz roja, ¿sí? Entonces es una secuencia de luces. Ahora en nuestro caso, un microcontrolador puede hacer lo mismo, controlar esa secuencia de luces. Nosotros podríamos emularlo en este caso con LEDs. Sin embargo, si nosotros le quisiéramos llevar a la vida real, hoy por hoy los semáforos, bueno, los famosos semáforos inteligentes ya tienen una matriz de LEDs por detrás, LEDs de alta luminiscencia, que ustedes pues pueden verlo tranquilamente a distancia y hace lo mismo que fuera uno de los semáforos antiguos, que era con luz halógena, si se puede decir desde ese punto de vista. La diferencia entre el uno y el otro es el consumo de energía. En cualquiera, bueno, en el caso anterior en halógeno, nosotros necesitamos trabajar con un sistema que permite interactuar los niveles digitales con niveles de voltaje AC, ya que las luces halógenas necesitan 110 voltios para poder encenderse. Por lo tanto, lo que necesitaríamos aquí como circuitería adicional es un relé de estado sólido, pero no es nuestro caso para el evento que vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer esta secuencia de LEDs para hacer un semáforo. Nuevamente voy a, bueno, si a Visual Designer sí, porque necesito 3 LEDs más. Nuevamente, clic izquierdo, clic derecho, adherir perimetral, y ya tengo el LED rojo. ¿Qué me falta? El LED azul, perdón, el LED verde y el LED amarillo. Tenemos por aquí un amarillo, listo. Cerramos, podemos ver dentro del proyecto que ya tenemos estos 3 LEDs. Por defecto en el esquemático se puede ver claramente, ¿no? El rojo, el verde y el amarillo. Vamos a organizar un poquito la estructura de estos LEDs para que nos dé la sensación que estamos viendo un semáforo. De acuerdo a Neta, ¿qué color va primero? Desde la parte de arriba es el color rojo
En la parte intermedia está el color amarillo y en la parte inferior se encuentra el color verde, ¿ya? En secuencia, voy a considerar como secuencia que 50% del tiempo va a estar en verde y 50% del tiempo va a estar en rojo. Y de ese 50% que esté en verde va a haber un 10% en el cual el LED amarillo se va a prender para darnos la sensación de advertencia a los conductores de la calle, es decir, que ya va a pasar a rojo y posteriormente pasaría a rojo. ¿Cómo haríamos esta secuencia? Nuevamente con temporizadores. Listo. Podemos hacer un poquito más grande nuestro diagrama de flujo. Si lo podemos arrastrar, hacerlo un poquito más grande y vamos a trabajar. En este caso, sabemos que el LED de color rojo es el que está encendido. Entonces, vamos a comenzar con la secuencia. Bueno, la secuencia lógica sería comenzar con el verde. Vamos a comenzar con el verde. El verde nos dice que es el pin 19, ¿sí? Por lo tanto, voy a cambiar aquí la configuración y voy a decir que se prende el LED 19. Si estamos hablando la secuencia en cuanto a 50%, 50%, el 100% de tiempo, voy a decir que son 10 segundos, ¿sí? El 50% de ese tiempo serían 5 segundos. Pero como yo tengo la interacción de un segundo más cuando se pone en amarillo, voy a decir que 4 segundos, es decir, el 40% de tiempo está en verde. Está en verde y posteriormente a eso, ¿qué debe pasar? Se debe prender el color amarillo que está con el pin 12, ¿sí? Por lo tanto, el pin 12 va a tener un valor alto, ¿sí? Ya tiene un valor alto, los dos están encendidos y posteriormente 10% del tiempo adicional debe estar prendido, es decir, 4 más 1 segundo, 5 segundos es la secuencia del verde. Recuerden que yo aquí solo prendí el amarillo, el verde sigue encendido, con lo que completaríamos el 50% del tiempo que el verde debe estar encendido. Posteriormente a eso, ¿qué debe pasar? Hay que apagar tanto el color verde como el color amarillo y finalmente encender el color rojo, ¿sí? Entonces apagamos el verde, apagamos el amarillo, ay, perdón, que sería false, listo, y encendemos el rojo era el pin 18, era, ¿no? Si mal no me recuerdo, 18. veamos, sí, Ajá. el 18. Entonces cambiamos aquí al pin 18 y encendemos, listo, está encendido. La secuencia está lista. ¿Qué nos falta? La temporización del color rojo. ¿Cuánto tiempo debe estar conectado? Habíamos dicho 50-50, si el tiempo total es 10 segundos de la secuencia, aquí debe estar prendido 5 segundos más. Exacto. Listo. Acabó la secuencia. Sin embargo, el lazo, ¿qué va a hacer? Nos va a regresar acá. Y al regresar a este punto, pues obviamente nuevamente se va a encender los pines, el 12, el verde, el amarillo. Pasa su tiempo y pasaría, se apagarían los otros LED y comenzaría el rojo. Sin embargo, hay una cosa de notar. Está encendido el rojo, no le apagamos. Lo apagamos, podemos apagarlo, ya sea aquí o apagarlo de inicio, ¿sí? Cualquiera de los dos eventos nos sirve. En este caso voy a proceder a apagarlo en el inicio para garantizar la secuencia del programa. Entonces le ponemos en pause. Listo. Ahora sí, vamos a la simulación. Ejecutamos la simulación. Esperamos un ratito que comience a compilar y comienza la secuencia. Verde, 4 segundos, amarillo y posteriormente el rojo, ¿sí? 5 segundos en rojo y nuevamente verde, 4 segundos en verde, amarillo
y rojo. Y así sucesivamente seguiría trabajando la secuencia de LEDs en el caso de este semáforo, ¿no? Cosas que podemos resaltar dentro de este programa, que a través de la programación por diagramas de flujo yo puedo hacer la programación que se hace normalmente con, digamos, un microcontrolador, ¿sí? Entonces, para esto voy a parar la simulación. Como vemos, el cuerpo de programa se ve un poco saturado, ¿sí? Se ve un poco saturado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar esta saturación. Toda esta información que nos está aportando para la secuencia de encendido del semáforo, lo puedo ingresar en una subfunción que se le conoce dentro de la programación, o una subrutina dentro de la programación de microcontroladores. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Voy a adherir una nueva hoja, ¿sí? Clic derecho, una nueva hoja, aparte del main, tenemos el main y la nueva hoja. Aquí voy a copiar toda esta información, le voy a cortar y le voy a pegar en la nueva hoja, ¿sí? Son las instrucciones que garantizado nos da la secuencia de estos LEDs, de esta secuencia de este semáforo como tal. Ahora voy a utilizar lo que se conoce como un bloque de evento, ¿sí? Jalo este bloque de evento. Este bloque de evento lo que nos va a permitir es hacer esta subrutina o función dentro de la programación, ¿sí? Arrastramos, engancha, soltamos, le movemos de izquierda a derecha, nos garantiza que el evento está, o las instrucciones están dentro de este evento. Yo le puedo dar un nombre a este evento, le voy a llamar con doble clic izquierdo, abro el bloque y le voy a dar un nombre, semáforo, ¿sí? Entonces tenemos el evento llamado semáforo. Ahora nos olvidamos de esta hoja y nos vamos nuevamente al cuerpo principal del programa. Noten que dentro de la sección de configuración yo todavía no he tenido que configurar nada porque no he utilizado un elemento que previamente debe ser configurado. Vamos a utilizarlo más adelante. Dentro del cuerpo del programa voy a llamar a este evento o a esta función o a esta subrutina. Para esto utilizo el llamado de subrutinas, ¿sí? Lo arrastro y simplemente en el llamado doy doble clic izquierdo, selecciono la hoja donde se encuentra este evento, en la nueva hoja se almacenó este evento y el único método o evento almacenado en esa hoja es semáforo. Entonces ya cargó por defecto. Una vez que doy OK, noten la subrutina ha sido llamada. Nuevamente voy al esquemático, simulo y noten lo que pasa. La secuencia comienza a funcionar, tal y cual como fue programada inicialmente. Entonces, miren, a través de esta programación por diagramas de flujo, yo puedo hacer todas las opciones que me establezca dentro de un lenguaje de programación que previamente fue prensado dentro de un diagrama de flujo, ¿sí? Puedo hacerlo sin ningún inconveniente. Paramos. En este caso, hemos sacado datos solo del Raspberry Pi, ¿sí? Hemos sacado datos. Voy a borrar por un momento este semáforo. El semáforo, la secuencia está aquí, no nos asustemos, solo borré la subrutina. Y voy a trabajar en otro pequeño programita para que ustedes vean la entrada y salida de datos. A ver, regresemos nuevamente al LED, al primer LED, pin 18, el LED de color rojo, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a tener el evento. El pin 18 va a ser de escritura de datos. El estado va a ser verdadero, es decir, se va a encender. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo será 1 segundo. Y luego se va a apagar por otro segundo. Todavía no le cambio al temporizador, solo le voy a cambiar aquí todavía false para que se apague. Y la temporización, otro segundo. Cambiamos 1 segundo aquí.
Otro segundo acá. Listo. Si ejecutamos este programa, pues vamos a ver lo que inicialmente habíamos hecho. Encender y apagar un LED. Esperamos unos segunditos y vemos el LED rojo comienza a encenderse y apagarse. Las instrucciones que tenía previamente guardadas no infieren dentro de la ejecución siempre y cuando no genere un error dentro del diagrama de flujo. Como vemos, es un evento aislado, no está siendo llamado, pues simplemente las instrucciones están ahí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ejecutar esta secuencia es más, llamémosle dentro de una función. Vamos a la nueva hoja, creamos un nuevo evento. LED le vamos a llamar simplemente este evento. Y dentro de ese evento voy a guardar la información pertinente al encendido y apagado de este LED. Ahora regresamos al cuerpo de programa, no le saturo. Y voy a hacer lo siguiente. Dentro del cuerpo de programa voy a llamar a un evento, mejor dicho, a un periférico que nos va a permitir ingresar un evento dentro del pin del Raspberry Pi, uno de los pins. Vamos a adherir este periférico y en este caso vamos a tomar lo que sería un botón de acción, ¿sí? Este botón de acción normalmente está abierto, es decir que si está abierto, lo que está viendo el pin del microcontrolador o del Raspberry Pi como tal, lo que está viendo es un estado lógico 0, ¿sí? Y si yo lo acciono, pues simplemente la polaridad que verá es un 1 lógico. Debido a esta polarización, la limitación de corriente viene por esta resistencia y verá un 1 lógico en el puerto de entrada GPIO 4. Adherimos el periférico y como pueden ver ya se encuentra aquí en el proyecto. Si vamos al esquemático lo vemos ahí, ¿sí? Está conectado al pin 4 del Raspberry Pi y puedo interactuar con él mismo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que debido a este evento, cuando yo presione el botón, va a generarse la secuencia de LED encendido y apagado, ¿sí? Vamos a hacer esto. Regreso a el área de programación. Voy a utilizar en este caso el esquema del botón o de la acción del botón como tal. Clic izquierdo sobre este dispositivo y arrastro al cuerpo de programa. Para los que han visto un poquito de programación, pues este es un bloque condicionante, ¿sí? El bloque condicionante evalúa la acción. ¿Cuál es la acción en este caso? El botón 1. Si está pulsado, se irá por este camino. Caso contrario, se irá por el camino contrario. En este caso, el no. Y esto es lo que vamos a hacer. Arrastramos la opción no más abajo en el cuerpo de programa. Mientras no esté aplastado, el diagrama de flujo seguirá este camino. Y si está aplastado, seguirá por este otro camino y no será por acá. Entonces, en este camino, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar la secuencia a LED como tal que habíamos llamado anteriormente al encendido y apagado. Por lo tanto, doble clic, voy a la otra hoja y ahora busco el evento. En este caso se llama LED, ¿sí? LED, ¿qué es lo que nos hacía? Recuerden, encender y apagar el LED rojo por un segundo en cada momento. Y una vez que ejecute el programa, pues si el botón está siendo aplastado, pues simplemente se ejecutará esa secuencia. Si no está siendo aplastado, el LED nunca se prenderá. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver esta acción. Vamos a la simulación. Corro la simulación. La simulación está corriendo, como pueden ver. Está corriendo y el LED no se enciende. La única forma en la que el LED se encenderá es el momento en que yo aplasto este botón de acción. Aplasto y ven, se prendió y se apagó por un segundo. Otra vez aplasto, se prende y se apaga por un segundo. La acción de apagado no se nota mucho porque normalmente está apagado el LED, entonces no es muy notorio, ¿no? ¿Sí? En este caso, pues lo que vamos a hacer para que sea más notorio, voy a adherir otro elemento a este sistema. ¿Cómo lo hacemos?
nuevamente voy al proyecto, clic derecho, adherir perimetral, un elemento que nos permita visualizar a nosotros esta realidad es un display. Voy a utilizar un display LCD como tal, que se comunica a través del protocolo I2C con el microcontrolador. Lo interesante es que dentro del protocolo I2C, los pines de SSL o SSA se conectan directamente al microcontrolador y pues la librería lo que nos permite simplemente es controlar este protocolo I2C a través de las interacciones que nos ofrece esta programación de Visual Designer. Es mucho más fácil que tenerlo en la parte real, en la que tendría que cargar una librería, luego conectar físicamente y luego importar esta librería y hacer las acciones a través de la programación en lenguaje de Python. Entonces adherimos. Y a ver, parece que ya se adhirió. Sí, ya está aquí. Como vemos, dentro del esquemático tenemos aquí el display como tal. Ahora sí, este elemento sí necesita una configuración previa. Por lo tanto, voy a llamar un bloque al área de configuración para que funcione. Entonces, dentro del área de configuración, voy a setear la configuración de este LCD. Por lo tanto, en vez de que ahora sea CPU, me voy a orientar a lo que sería el LCD. Y dentro de los métodos, opciones que me da para trabajar con este LCD, yo puedo imprimir información, setear la base en la cual trabaja, setear tal vez el espacio en el cual quiero que se despliegue la información dentro del display o limpiar la información que tiene este display. En este caso, yo lo que necesito es setear la base del display. La base que tiene este display puede ser decimal, binario, octal o hexadecimal. Nuestro mundo es decimal, por lo tanto le voy a dejar por defecto ahí. Y en este momento he configurado el display. ¿Sí? Está configurado, no tengo ningún inconveniente. Ahora, voy a desplegar mensajes dentro de ese display para saber que efectivamente el LED está apagado y posteriormente cuando entra en la secuencia está encendido. Eso es lo que voy a hacer. Ahora, para esto, pues nuevamente necesito la asignación de información. Arrastro este bloque de entrada y salida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Inicialmente, en el display, selecciono el display, voy a limpiar cualquier información que pueda tener, ¿sí? Es decir, voy a dejarlo al display limpio. Una vez que está limpio, ahora con el display lo que voy a hacer es imprimirle un mensaje, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese mensaje? Ese mensaje va a ser el de encendido, ¿sí? ¿Sí? Entonces tengo, bueno, como aquí, miren, aquí no me da el check porque he ingresado la información en forma errónea. Para que sea entendido, pues es un streaming de caracteres. Yo debo ponerle entre comillas y en ese momento me dice, ok, estamos bien. Entonces, ¿qué va a pasar en esta secuencia? Va a ingresar en el lazo, limpia la información del display, imprime la palabra encendido y se va por aquí, porque no está accionado el botón, recuerden, ¿no? Se va por aquí. Entonces, hoy, perdón, el mensaje no es encendido, es apagado. ¿Sí? Entonces, se va por aquí y así seguirá el programa ejecutándose una y otra vez. Aquí por lo rápido que va a ser, muy probablemente vamos a ver este mensaje intermitente apagado, 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 pero en la realidad pues está pasando eso, no está entrando en este sistema, ¿sí? Podríamos poner un temporizador aquí de yo que sé, unos 50 milisegundos para que no sea muy saturado, pero bueno, lo vamos a dejar inicialmente así. Entonces, una vez que yo acciono el botón, ¿qué debe decir el display? Ahora tiene que decir encendido, ¿no es cierto? Por lo tanto, envío la secuencia un poquito más abajo, ¿sí? Están enganchados, sí están enganchados como pueden ver. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si estaba apagado, impreso, limpio, ¿y ahora qué voy a decir? Encendido. ¿Ok? Encendido, se ejecuta
la acción de apagado encendido y vamos a ver claramente que el LED va a estar apagado, pero el mensaje va a decir encendido. Y luego del segundo que tenía que estar apagado, volverá el mensaje de que está apagado. Y si no acciono aquí, pues seguirá ahí, seguirá ahí, seguirá ahí hasta que se vuelva a accionar. Listo. Vamos a la estructura, al esquemático. Comenzamos la simulación y noten lo que pasa. ¿Sí? Como ven, el mensaje de apagado se está dando normalmente varias veces, se está reescribiendo el LCD sin ningún inconveniente porque está en ese lazo infinito. En ese lazo se mantendrá mientras no aplaste el botón. Si yo aplasto el botón, cambiará el mensaje y se prenderá el LED. Vamos a aplastar. Encendido, se apagó, sigue encendido, se acabó el segundo y otra vez regresa a apagar. ¿Sí? Otra vez encendido y apagado. ¿Qué les pareció hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Sí, va, señor. Muy bien. Perfecto. Entonces, como ven, el lenguaje de programación ya dependerá de qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que me propongo, qué es lo que quiero programar obviamente cómo lo quiero trabajar. Les voy a mostrar un pequeño proyecto que preparé. A ver, este caso sería, vamos a abrir un proyecto. Sí, lo vamos a guardar. En este caso le voy a dar un nombre, tarea 1. Ay, perdón, cargar. Sí, estaba guardado. Tengo un proyectito, me parece que es este. ¿Sí? En este caso, se puede decir, estoy controlando el giro de un motor DC, a través de lo que sería la modulación PWM. La modulación PWM es una modulación por ancho de pulso que es muy útil en el ámbito de la electrónica, en telecomunicaciones y también en electrónica y automatización. ¿Cuál es el concepto de la modulación por ancho de pulso? Un pulso, pues básicamente se considera una señal digital que tiene una duración, un periodo que puede ser dentro de ese periodo una parte alta y una parte baja. Si el tiempo que dura en la parte alta es 50% y el tiempo que dura en la parte baja es 50%, estamos hablando de dos datos digitales, uno lógico y cero lógico con el mismo tiempo de bit. Pero esta modulación lo que hace es que el ancho de pulso, es decir, en alto o en bajo, puede variar. Y si varía, pues obviamente yo puedo controlar ciertas acciones. Dentro de esto podemos decir lo que es un diming. El diming son básicamente esas luces que se puede controlar la cantidad de iluminación en base digamos, a un dispositivo que yo puedo regular. Muy comúnmente ustedes ven esto en las películas, en estas comedias románticas como tal, donde el chico coge a través de su tablet y controla el nivel de luces dentro de la habitación para poner un entorno romántico, ¿sí? De hecho, en el laboratorio de telecomunicaciones nosotros tenemos un diming que se controla a través de una tarjeta domótica y pues hacemos esta actividad también en forma física, ¿sí? Entonces, con esta modulación es lo que controlamos de este tipo de situaciones. Vamos al programita que les he preparado para este caso. Vamos a entender qué es lo que dice. Voy a hacer un zoom. En este programita ya es un programa un poco más elaborado porque he utilizado no solo ya instrucciones para habilitación para entrada o salida de datos, ya he utilizado bucles, estoy utilizando variables. Les digo, este webinar está orientado a una introducción y obviamente si ustedes quieren aprender más, si hay gente que nos está visitando de afuera, pues pueden venir a la Universidad de las Américas sin ningún inconveniente, nosotros podemos ayudarles en esto. Para mis estudiantes, los que estén presentes, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? En este caso, comencé con un bloque de asignación. Este es el bloque de asignación. En este bloque de asignación creé una nueva variable, una variable i, y le estoy diciendo que inicialmente esta variable i tiene un valor de 50. ¿Por qué digo valor de 50? Ya lo vamos a ver más adelante.
creo un bucle, un while, ¿sí? Es mientras, es la instrucción haga mientras, en otras palabras, ¿sí? Mientras el valor de i sea menor o igual a 100, este bucle se va a estar ejecutando. El rato que supere ese valor, simplemente sale del bucle. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Utilizo también un LCD, borro la información, posteriormente voy a imprimir el valor de i, es decir, en qué valor se encuentra este i seteado. Y luego llamo una función a una subrutina conocida como encendido, ¿sí? Luego de eso, tengo dos botones de acción. ¿Qué es lo que hacen estos botones de acción? El primer botón de acción me va a decrementar esta variable i. ¿En cuántas unidades? En 5 unidades. El rato que acciono, a los 50 le resta 5, saldría i con 45. Si es que acciono el botón 2, en vez de restarle 5, le va a sumar 5, es decir, que a la salida i valdría 55. ¿Cuál es el objetivo? Regresemos al esquemático. Tengo estos dos botones. Este botón me va a subir, digamos, el valor de i, y este botón me va a subir el valor, me va a restar, perdón, me va a disminuir el valor de i. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la variable i que estamos viendo en este caso va a ser ese ancho de pulso. Este va a ser el ancho de pulso que va a controlar el ancho de pulso dentro de la modulación PWM, ¿sí? Vamos al evento encendido. ¿Qué hace este evento encendido? Pueden ver, estoy utilizando el pin 20, ¿sí? Le utilicé ahora en modo PWM, ¿sí? El pin 20 va a cambiar su porcentaje de ancho en función de en términos de i. Es decir, permanecerá 50% del ancho de pulso en alto cuando comience. Si es que yo varío a través de estos pulsadores la i, ¿qué va a pasar? Cambiará 45, 40, 35 o subirá 55, 60, 65. Y nosotros veremos esto a través de la aumento-disminución en un osciloscopio. Luego de esto me espero 250 milisegundos para que no sea tan rápido y hay una temporización entre los eventos que pueda yo ejecutar dentro del programa. Es lo único que hace encendido. Regresa al cuerpo y listo. Se está generando esto. Ahora, dentro del esquemático podemos ver un LED. Este LED en realidad para PWM no nos permite visualizar de mejor forma esta luminiscencia, a menos de que los valores sean altos y vamos a ver algo de atenuación. Si los valores son bajos va a aparecer el LED siempre apagado, pero en la vida real sí vamos a ver esta luminiscencia con valores bajos, bien tenue, pero se va a poder observar. Para esto lo que hice es incluir un motor. Este motor sí nos da esa sensación en los valores bajos que va a girar despacio y cuando esté en valores altos va a girar más rápido. Si quieren llamarlo, estoy haciendo un control de velocidad digital, porque en base a estos eventos estoy aumentando o disminuyendo la velocidad del motor, ¿sí? Ahora bien, hagamos la simulación. Entonces, en la simulación ustedes pueden ver que el motor comienza a girar y lo que está conectado en el canal A de este osciloscopio es esa señal digital PWM, en la cual 50% del pulso está en alto, mientras que 50% está en bajo, y así sucesivamente. Eso está saliendo por el pin 20, de acuerdo a la configuración que hice. Ustedes pueden observar en el display LC1 que está el valor 50. Ahora bien, voy a incrementar esa velocidad de ese motor. Lo voy a incrementar 5 unidades. ¿Sí vieron cómo cambió la señal? Ahora está más tiempo en alto que en bajo. Para que sea más visible, voy a incrementar más. ¿Sí? Le subí a 70. Es claro, ¿no? Que la señal digital está más tiempo en alto que en bajo. Y el motor gira más rápido. Continuamos. Y llega un punto en que va a llegar al 100%, ¿no? Va a llegar al 100% de ese tiempo. Pero bueno, eso en el caso de acelerar. Si disminuyo la velocidad, ¿qué va a pasar? Estoy cambiando el porcentaje de alto a bajo, voy a disminuir más, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ahora está menos tiempo en alto y más tiempo en bajo, y la consecuencia del motor DC es que gira menos, más lento, perdón, ¿sí? ¿Qué les pareció, chicos?
¿Qué les parece este mundo de el Raspberry Pi? Bueno, creo que no hay preguntas e inquietudes. De mi parte, chicos, es lo que les puedo por el momento compartirles como una pequeña introducción. Les invito a los chicos que sean ya de la universidad a que utilicen la herramienta Proteus. Nuevamente les comento, la universidad hizo la adquisición de estas licencias con el objetivo de que los estudiantes como tal tengan esta interacción física con el puerto GPIO del Raspberry Pi. De mi parte, les agradezco por su atención y no tengo más que decir. Julito. Listo, estimado Iván, muchas gracias. No sé si tienen, por parte del auditorio existan algunas preguntas respecto a esta secuencia que se ha expuesto acá por parte de el ingeniero Iván Sánchez. Sí, bueno, digamos que muy interesante, ¿no? La generación de secuencias. Podemos ahí generar ciertos tiempos en los motores, ¿no es cierto? Generar velocidad en la parte de motores, de accesos, de control. Entonces, realmente tiene las bondades del caso. El dispositivo, el elemento, obviamente, con el uso del software, ¿no? El software que es Proteus. Entonces, juega un papel bastante importante también. Bueno, si no tenemos preguntas en el chat, bueno, me parece, sí. Me preguntan que si Raspberry tiene librerías en Proteus. Ivanciño. A ver, Julito. Bueno, Raspberry Pi en sí es la tarjeta como tal, ¿sí? La tarjeta física. Ahora, Raspberry Pi a través de una imagen que está cargada dentro de la página oficial de Proteus, podemos cargar esta imagen y hacer que se sincronice con Proteus y se pueda trabajar, ya sea a través de diagramas de flujo, es decir, yo hago la programación a través de estos diagramas de flujo, genero la ejecución y se genera un programita, digamos, un archivo .exe que se carga directamente al Proteu, a la tarjeta Raspberry Pi, y se puede obviamente tener la misma acción que vemos en la simulación sobre la tarjeta. O a su vez, dentro de Proteus tienen una sección, un compilador de Python, y programan con Python y la misma secuencia. Ejecuto, simulo, le transfiero a la tarjeta y puede trabajar. Sí se puede hacer eso. Dentro de la simulación, programar y luego traspasarle esta información a la tarjeta como tal. Eso es lo que se puede hacer. No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, bueno, muchas gracias, Ivanciño. No sé si haya más preguntas. Si no, les queremos agradecer a todos por su presencia. No se olviden, estará grabado este video y lo subiremos a nuestras redes de YouTube, ¿sí? Y para que ustedes puedan replicar y puedan revisar más detenidamente este webinar que hemos generado para ustedes. No me queda más que agradecerles. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, les voy a colocar en el chat para todos aquellos que estén interesados y puedan también visualizar algunos webinars que hemos desarrollado, ¿sí? Con distintos temas relacionados con el área de las telecomunicaciones, de electrónica y las telecomunicaciones. De mi parte, muchas gracias, Ivanciño. Te agradezco por tu excelente presentación y a todos los demás por su asistencia. No se olviden los siguientes webinars que nosotros vamos a tener para su mejor participación y les agradezco por su presencia. Muy buenas tardes con todos. Gracias, Julito. Muy buenas tardes con todos. Gracias, Ivanciño. Gracias, chicos.